Históricamente, nuestro país ha tenido un fenómeno migratorio internacional negativo. ¿Esto qué significa? Que son más las personas que salen que las que ingresan. A esto hay que sumar las políticas que se han ido implementando. Hoy, a partir de la crisis económica en Europa, el índice de las personas que salen ha reducido, no se mantiene. Vamos a hablar de este tema, de la situación migratoria en Bolivia y Miradas. Históricamente, Bolivia ha sido un país con saldo migratorio internacional negativo. Son más las personas que salen del país que las que entran. La migración siempre ha estado vinculada con el desarrollo de la humanidad. La migración es un fenómeno complejo que, aunque en sí misma no constituye un problema, las condiciones en que se da la hacen compleja. No obstante que se manejan cifras mucho más elevadas del número de emigrantes bolivianos que se encuentran fuera del país. El perfil migratorio estimó que existen poco más de 706.000 bolivianos residentes fuera del país, es decir, el 6,8% respecto a la población total. Argentina continúa siendo el principal país receptor. Allí se encuentra alrededor de 345.272 bolivianos, estimado a un 48,9%. Seguido de España con un 31,5% de la población y Estados Unidos con 14% de la población boliviana. El 8 de mayo del 2013 se promulgó la Ley de Migración. En Bolivia, un cuarto de la población ha migrado al exterior y la migración interna es creciente. En este sentido, la Ley número 370 de Migración es clave para la protección de los derechos y las condiciones de vida de la elevada población que migra dentro, desde o hacia nuestro país. En los años previos, representantes de 31 instituciones y organizaciones sociales elaboraron colectivamente propuestas para una ley de migración con perspectiva de género, para garantizar que la normativa promueva los derechos humanos de las personas migrantes, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. La migración boliviana hacia España comenzó a crecer a partir del año 2000 y se mantuvo elevada hasta el 2007, cuando entró en vigor la exigencia de visado para ingresar en ese país. La crisis económica que atravesó España parece haber invertido esta tendencia. Entre el 2008 y 2009 los visados expeditos se han reducido en más de la mitad y el número de bolivianos empadronados en municipios españoles han descendido en los últimos 3 años. Con un desempleo de más de 6 millones de personas, cada vez son más los migrantes que regresan a sus países de origen. En el caso de Bolivia, según los datos del Padrón Español con fecha 1 de enero del 2013, en el último año un total de 13.606 residentes bolivianos salieron de España. Hoy en Miradas hablamos acerca de la migración en nuestro país, cómo se va abordando, tocando este tema. Hablamos de cantidades también de personas que se encuentran en el exterior. Tenemos entendido que son el 48% aproximadamente que se encuentra en Argentina. Pero ¿cuáles son los índices y cuál es la lectura que tenemos que tener a propósito de este tema? Permítame saludar a quien se encuentra en los estudios de Avia Yala Televisión. Nos acompaña Carlos Toranzo Soria. Él es catedrático jubilado de la Universidad Anglia Ruskin, está en el Reino Unido, politólogo además de profesión. ¿Cómo está? Qué gusto. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Yo le decía, la migración en nuestro país, ¿cómo se tiene que entender este fenómeno que se está dando? Bueno, la migración es un fenómeno que se ha presentado en América Latina, bueno, en el mundo en realidad, y que obedece a un montón de factores que es un poco difícil de analizar y particularizar, ¿no? Hay una migración económica, que es una migración, por ejemplo, buscando trabajo, también una migración de buscar mejores posibilidades educativas. Hay otra migración que es por condiciones de salud, por ejemplo. O sea, hay muchas variables dentro de lo que es la migración, ¿no? El nivel de importancia que tiene la migración. La migración es muy importante desde 2 puntos de vista. ¿Qué lecturas? La
el migrante es un contribuyente económico para el país de origen, ¿no? Ellos trabajan normalmente, por ejemplo, en la Argentina o en España, que son los receptores más grandes, 34% más o menos en España, y la gente trabaja y envía remesas a sus familias. Estas remesas son remesas muy altas. En Bolivia se puede hablar perfectamente de $1.000 millones más o menos en remesas anuales, ¿no? O sea, es muy importante el tema del envío económico, y esto contribuye de alguna manera a mejorar las condiciones de vida de los familiares de los inmigrantes. Por un lado, es uno de los aspectos. Sí, y creo que ese es el aspecto más importante, ¿no? Porque si vemos la inmigración como un tema negativo, vemos directamente que, claro, tú estás proveyendo de mano de obra, de alguna manera, calificada o no, a otros países que por su situación económica pueden estar en mejores condiciones para emplear esa mano de obra, ¿no? El fenómeno que se ha presentado, por ejemplo, de bolivianos en España es un fenómeno bastante particular, porque son personas que han emigrado con algún tipo de calificación. Por lo menos han tenido el nivel de educación de bachillerato, cosa que no se daba antes. El inmigrante casi siempre era un inmigrante rural, ¿no? Del campo, y se iba normalmente a la Argentina o al Reino Unido o Suiza. Sin embargo, España ya es un distinto tipo de inmigrante. Es un inmigrante más bien calificado y un inmigrante joven, ¿no? Entre las edades más o menos entre los 22 y los 30 años. Carlos, hubo un periodo, bueno, varios periodos, ¿no? De acuerdo a la circunstancia, buscando, si nos ponemos a pensar en los motivos que llevan a una persona a salir del país, buscar mejores condiciones, y tomamos en cuenta un periodo en el que todos se iban para España, buscando oportunidades, gente joven, en ese sueño europeo que lo hemos denominado, que ha generado que muchos vayan saliendo del país, pero esto también ha traído algunos aspectos, ¿no? La desintegración en las familias y, bueno, ver también los otros lados. La crisis en Europa ha generado otra situación, si vamos tomando en cuenta esta lectura. Sí, mira, el periodo de inmigración de Bolivia hacia España se da cuando hay un auge económico en España, y particularmente un auge en el tema de la construcción, que España tiene una demanda máxima de mano de obra y reciben una mano de obra precisamente desde Bolivia. Ahora, como te digo, los bolivianos que han emigrado han sido entre esas edades, que te digo, entre los 22, 24 años a los 30 años más o menos, ¿no? Y muchos de ellos, debería cambiar el término muchos, debería decir muchas, porque han sido muchas las mujeres más bien las que han emigrado, ¿no? También los hombres, evidentemente, y en porcentajes más o menos iguales, aunque las mujeres son un poquitito más alto en porcentajes generales de inmigrantes, ¿no? Ahora, ellos, por ejemplo, al estar trabajando en España, estaban con un ingreso económico relativamente bueno, que les permitía enviar remesas al país de origen, a Bolivia, que permitía, lo que te decía al principio, ¿no es cierto?, que sus familias tengan un ingreso garantizado, por un lado, y por otro, que era un ingreso que podía servir para la educación de sus hijos, porque muchos de estos inmigrantes también se han ido dejando niños aquí. Y es ahí donde dice la desintegración familiar, ¿no? 2004-2005 muchas personas estaban viajando, ¿no? Sí, a Europa. Sí, 2006 todavía. Y más, fíjate, todavía no se ha parado el tema de la inmigración. Todavía hay inmigrantes que han disminuido los números, pero hay inmigrantes, ¿no es cierto? Ahora han disminuido quizá las posibilidades de encontrar trabajo con más facilidad, en España por lo menos, ¿no? Porque la crisis económica ha significado una disminución incluso de los sueldos para los inmigrantes que estaban trabajando como ayudas domésticas en casas o cuidando ancianos.
Ellos, por ejemplo, ganaban entre 1.000 y 1.200 euros. Ha habido una reducción y están ganando ahora entre los 400 y los 600 euros, ¿no? Y eso tiene un impacto muy grande, porque de que antes estaban mandando entre 800 euros, por ejemplo, aquí, han tenido que bajar a 300 o 400 euros. Y se ha generado también otro fenómeno, y bueno, ya se va viendo otros aspectos también. Ahora, ¿qué hacen los gobiernos? ¿Qué es bueno para los gobiernos, le decía Carlos? Buscar estas políticas para que las personas, habitantes de determinado territorio, pues permanezcan en el mismo, ¿no? Depende. Los gobiernos siempre tienen un interés bastante grande, ¿no es cierto?, en el tema de la inmigración. Primero porque la inmigración saca juventudes, por un lado. Por otro lado, estas juventudes están contribuyendo a la economía nacional, que es algo muy positivo. Los países proveedores de inmigrantes cuidan a sus inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, hay ejemplos como el Ecuador, que han tomado muy en serio el tema de sus inmigrantes, porque los inmigrantes ecuatorianos a España fueron muchísimos más que los bolivianos, ¿no? Se calcula alrededor de 200.000 personas en España son de origen ecuatoriano. Ellos, por ejemplo, han tenido problemas económicos con el tema de la crisis económica en Europa, y su gobierno ha hecho acuerdos con el gobierno español para que ellos sean tomados en cuenta, los inmigrantes, no en reducir sus deudas, sino en que garantizar el pago de las deudas, particularmente deudas de vivienda que tenían los inmigrantes. Ecuador ha tenido otra política muy interesante, que es la política de incentivar el retorno de los inmigrantes. Incentiva, por ejemplo, ofertando tierras en lugares para ser repoblados o poblados, haciendo un crecimiento poblacional mayor, ¿no? Luego, Bolivia ha tenido otras iniciativas interesantes, por ejemplo, que es la complementariedad educativa, donde si tú tienes un título de bachiller en Europa, es complementario al título de bachiller en Bolivia, ¿no? Y calificaciones medias y técnicas medias y técnicas altas, ¿no? O sea, los gobiernos siempre están tratando de hacer algo positivo para la población migrante, pero nunca es suficiente, porque la población migrante es una población de las cuales no se pueden tener cifras exactas. Mira, en España, por ejemplo, se calcula que hay un porcentaje de alrededor de un poco más de 100.000 inmigrantes, ¿no? Estos 100.000 inmigrantes obviamente no son todos inmigrantes legales, hay muchísimos inmigrantes ilegales. El gobierno boliviano ha hecho muchos esfuerzos para que los inmigrantes ilegales fueran reconocidos y se les diera la calidad de legalidad, digamos, dentro del sistema español, y ha tenido algún éxito. Sin embargo, no es un éxito total. Hay todavía una población inmigrante ilegal bastante alta, ¿no? Esfuerzos se hacen, pero lo más importante es que se tiene que planificar mejor el retorno. Hay algunas cosas que suceden, pero no es al 100%, ¿eh? Carlos, vamos a hablar de este tema, el retornar de la pausa, porque hablar del retorno de las personas también va a significar un trabajo conjunto sin duda alguna, y las políticas de Estado que se pueden asumir, aparte de la cantidad de personas que se encuentran fuera del país por diferentes circunstancias. Hoy hablamos del tema de la migración en nuestro país. Pausa y miradas, y a retornar. Señores, estamos de retorno y miradas por Avia Yala Televisión. Muchas gracias por su preferencia. Hablamos de la situación migratoria en nuestro país y compartimos con ustedes algunos datos. Les decía, 706.000 bolivianos que residen fuera del país, con algunos datos. Estamos hablando de estos, el 48.9% en Argentina, luego se viene un 30% en España, un 14% en Estados Unidos, como los lugares donde más bolivianos se encuentran en este momento por diferentes circunstancias y situaciones. Hablamos de esa situación con nuestro invitado. Está con nosotros Carlos Torranzo en los estudios de Avia Yala Televisión. Seguimos con la entrevista. Carlos, le decía,
el tema de la cantidad de personas, ¿no?, que se encuentran en determinado lugar. Donde más han llegado ha sido Argentina. ¿Qué ha pasado acá? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el fenómeno? Bueno, la Argentina ha sido tradicionalmente el punto de éxodo, digamos, de la emigración por motivos de trabajo. Se ha ido gente a trabajar en la zafra, por ejemplo, que era muchísima inmigración que iba a la zafra en la Argentina. Y luego el desarrollo económico argentino en los años 70, 60, ha sido un fenómeno muy interesante. También Brasil ha sido un receptor interesante de bolivianos, ¿no? No en tal cantidad, porque la Argentina es evidentemente el receptor más importante de bolivianos. La proximidad y la situación económica de la Argentina. Muchísimos bolivianos que viven en la Argentina y que incluso han fundado los barrios completos de bolivianos, ¿no? Tenemos una gran cocinera, ¿no es cierto?, que ha ganado un premio en la cocina, y ella es hija de inmigrantes. Hija de inmigrantes. O sea, ahora ya son segunda, tercera generación de los inmigrantes. El fenómeno en la Argentina es un fenómeno bastante particular, ¿no? Porque también hay inmigraciones a Chile, hay inmigración a Brasil, como te decía, a Perú, en menor escala, sin embargo también existe, ¿no? Y son los determinantes económicos, básicamente, los que han hecho que haya esa inmigración. Ahora se está presentando un fenómeno muchísimo más grosero de la inmigración, y es el trabajo de esclavos, ¿no? Se han encontrado fábricas de manufacturas de ropas, por ejemplo, en la Argentina, donde los bolivianos estaban trabajando por salarios mínimos en condiciones infrahumanas, básicamente, ¿no? Y esto son cosas que han salido en la prensa, que no es un tema desconocido. Este tipo de fenómeno no se ha presentado en España con esa fuerza, digamos. Como bien las cifras dicen, un 30% de los inmigrantes bolivianos están en España, y ese es un número muy grande. O sea, de 100 bolivianos, 30 están en España, y eso en cifras es un montón. Los bolivianos que han ido a España, ya te digo, fundamentalmente son motivos económicos, en un país receptor como España, que de alguna manera también se convertía en la puerta hacia Europa, ¿no? La inmigración iba a trabajar, la gente estaba buscando mejores posibilidades económicas, y España es un país que ofrecía entonces esa posibilidad. Y ahí fue creciendo. Las ciudades más receptoras de más inmigración son Barcelona, Madrid, Valencia y la región de Andalucía. Esto significa también, y es otro fenómeno, ¿no?, al tener tanta cantidad de personas, la responsabilidad que tenga el Estado a través de las embajadas, los consulados, las políticas, la protección de estas personas que se encuentran por estas circunstancias que las vamos explicando en estos países, pero también necesita presencia del Estado ahí, claro, en el lugar, ¿no? Sí, mira, la verdad es que en España, por lo menos, la embajada ha hecho un trabajo muy interesante sobre particularmente el reconocimiento de títulos, por ejemplo, ¿no?, que es un reconocimiento mutuo de títulos de calificaciones educativas, ¿no? Luego ha hecho mucho también en el tema de la legalización de los inmigrantes, porque hablar de inmigrantes no es solamente hablar de los que se van, sino de aquellos que entran en el país y se quedan en el país ilegalmente, ¿no? No han ido por los conductos regulares, digamos. No, ilegales e ilegales, y de los ilegales también hay una buena cantidad, ¿no? Claro. La inmigración, cuando se habla de inmigración, nunca se habla solamente de los legales o ilegales. Se habla de inmigración en bloque, ¿no es cierto? General. Sin embargo, el tema de la inmigración ilegal es muy peliagudo, porque, claro, es gente que está totalmente fuera de cualquier tipo de registro, y que son sujetos a un montón de maltratos, ¿no? Su situación es ilegal. Particularmente en el tema de muchas mujeres, por ejemplo. ¿Quién los defiende, que los ampara, ¿no? Claro, no hay nadie. Sin embargo, ese ha sido un trabajo muy interesante que empezó la Embajada Boliviana, y ya
no sé si en algún momento te dije, pero, por ejemplo, la embajada logró legalizar a un porcentaje muy alto de inmigrantes bolivianos en España. En sí, España. Sí. Y claro, estos son trabajos que tienen que hacer, no sé si son políticas de Estado, pero en España por lo menos la embajada ha cumplido ese rol. Ahora, para que una persona salga legalmente, o sea, significa, si vamos viendo por datos, por recursos, por ingresos, por garantías, porque existe una buena cantidad de personas que van siendo más vulnerables aún, porque ¿quién los protege? Le decía, nadie que los proteja. Claro. ¿Y cómo hacen? ¿Cuál es la circunstancia para que la persona también vaya de forma ilegal? Mira, el tema de la inmigración es un tema, como te digo, de buscar mejores horizontes. Es que los horizontes que tú tienes aquí para las edades comprendidas de la población migrante es que son profesionales, en algunos casos maestros, ¿no?, que realmente sus salarios no les alcanza para poder continuar viviendo aquí. Ven las posibilidades económicas mejores fuera. Y si el país receptor, como en este caso fue España, y que se convirtió en un país receptor muy importante, había trabajo, y había muchísimo trabajo en áreas exclusivas para inmigrantes. La construcción y los servicios, cuidado de ancianos, limpieza, un poco en el área de restauración, cafés, bares, etc., ¿no? Pero a esos inmigrantes realmente no les importa, porque además es una inversión económica fuerte, el pasaje no es barato. Tú te vas a España y te vas habiendo gastado, habiendo invertido ya, por lo menos, habiendo invertido por lo menos unos $1.500, ¿no? Ahora, es un riesgo, pero la gente está dispuesta a correr ese riesgo y no lo hacen porque son aventureros, lo hacen porque están buscando mejores condiciones económicas. Un periodo, un tiempo. ¿Cuál es la situación ahora? La situación tras... Lo habíamos dicho hace instantes, pero de manera así muy, muy breve. Me gustaría desarrollar un poco más antes de ir a ver también los tipos de trabajadores que se vienen desarrollando. El tema de la situación internacional, la economía internacional, la situación crítica por la que ha pasado Europa, que ha generado el retorno también en determinados porcentajes, pero el retorno también de bolivianos, ¿no? Sí, claro. Mira, si vemos el fenómeno de la crisis europea, ¿no es cierto? Es una crisis que tiene un efecto multiplicador para la reducción de una serie de facilidades que habían. Primero, la construcción se destruye, prácticamente se queda en cero el tema de la construcción. Los inmigrantes que estaban trabajando en la construcción se quedan sin trabajo. Ellos entonces buscan otras alternativas laborales y hay una que es la que en este momento se está haciendo, que es el trabajo agrícola, donde se convierten en colectores de naranjas, de aceitunas, de tomates, etc., ¿no? Y esos son trabajos temporarios, pero son trabajos que los van haciendo. Luego, el otro área que emplea, te decía, son los servicios. El cuidado de los ancianos, por ejemplo, es una población creciente que se va envejeciendo en Europa y no hay quien los cuide, porque son familias más chicas. Si la familia tiene 2 miembros, entonces uno que se haya ido a otro lugar, a otra ciudad, se queda uno cuidando de sus padres. Y ese es un problema, ¿no? Esta persona puede tener hijos, puede tener su propia casa, se quedan los viejos solos. Entonces, ha sido un sector muy importante para el trabajo de los inmigrantes, particularmente las mujeres, ¿no? El género de la inmigración también es importante, aunque en principio se pensaba que los datos favorecían más a las mujeres como las que inmigraban más. Resulta que en los hechos van paralelo. Hay un 49% de hombres y un 51% de mujeres. Que no es mucho la diferencia, ¿no? La diferencia es mínima. Pero se va dando así, se va generando. Esto ha hecho que tengamos este fenómeno, Carlos,
buscar otros espacios, otros rumbos, si se puede decir, en Europa. En Argentina no sé cuál es la situación, tú me la explicas, pero hay retornos de bolivianos, o por lo menos ya no están saliendo en la misma... Sí, mira, la Argentina para mí es un fenómeno que yo no lo domino ni lo conozco en detalle. Sin embargo, puedo hablarte de la inmigración en España, ¿no? El retorno de los inmigrantes no es masivo. O sea, contrario a lo que uno puede pensar, no hay muchos bolivianos que están volviendo. Aunque hay políticas económicas, incluso de incentivos económicos de parte del gobierno español, para que retornen los inmigrantes a sus países, muy poca gente se ha acogido a esos retornos. Son retornos donde te pagan, te van a pagar si tú has trabajado en España, estás desempleado en España, estás en situación legal y has contribuido para el beneficio del paro, entonces te van a dar el beneficio del paro aquí, retornando a Bolivia. Entonces, eso como incentivo parecía muy interesante, pero no mucha gente se ha acogido. Pero tampoco han salido más personas y tampoco han llegado más. Sí, todavía hay una inmigración. Imagínate en porcentaje, si antes salía un 20%, ahora salen 3-4%, pero todavía hay. Y los retornados, si en principio de la crisis empezaron a volver, ponte tú, un porcentaje, un 6%, ahora hay un 1%, un 0,5%. Ahí están los datos. Estamos con Carlos Torranzos en los estudios de Avia Yala Televisión. Señores, permítanos realizar una pausa. Ya retornamos. Seguimos en Miradas por Avia Yala Televisión. Son más de 700.000 las personas fuera de nuestro país. Y bueno, ya se va estableciendo las familias como tal. Y esto va a significar, lo decíamos en el anterior bloque también, la presencia del Estado, sobre todo en estos lugares, en estos espacios donde existe gran presencia de bolivianos, políticas de Estado, podríamos decir, Carlos. Las políticas de Estado, como te decía, no hay específicamente políticas que vayan a invitar, por ejemplo, al retorno. Pero tal vez no en nuestro país, pero el significado, la conexión que es importante a través de estas embajadas, a través de estos consulados. Y además, si esto se va estableciendo, si se va consolidando, porque antes de la pausa decíamos, son familias las que van, y bueno, se establecen de cierta forma, ¿no? Claro. Establecen, entonces van a demandar también presencia del Estado. Claro. No, el Estado a través de sus embajadas y de sus consulados, evidentemente, juega un papel muy importante, no solo desde el punto de vista de apoyo, sino también de identificador nacional, ¿no? Porque tú tienes referentes claros en tus embajadas y tus consulados, ¿no? Esa presencia del Estado es un tipo de presencia que ahora, por ejemplo, es un tipo de presencia que ampara, apoya un montón de cosas. Por ejemplo, los bolivianos bailamos muchísimo y en todos los países del mundo donde hay inmigrantes hay grupos de baile. Y estos bailadores y bailarinas están siempre siendo apoyados, amparados por las embajadas, por los consulados. O sea que hay de alguna manera un contacto directo, ¿no? con el Estado boliviano a través de sus embajadas. Claro. Pero como políticas específicas de incentivar el retorno, por ejemplo, que yo conozca no hay. Sin embargo, hay otro tipo de políticas. Ya te decía, por ejemplo, la bititulación, que tú te titulas en España y es válida en Bolivia, que si tú te has hecho técnico medio en España es válido aquí. O sea, que hay un tipo de reconocimiento también y eso incentiva el retorno para venir a trabajar en alguna cosa. Imagínate tú, un técnico medio electricista que sea titulado en España, si viene aquí con un título no le valía para nada. En cambio ahora sí. Nada más que va al Ministerio de Educación y le hacen un reconocimiento de este título. Y el título sirve acá. Y se puede quedar a trabajar aquí. Eso va a significar también mucho trabajo. Ahora, ¿qué tipo de inmigrantes tenemos? Son la mayor parte jóvenes los que buscan la otra oportunidad. Y además, ¿cómo se va generando nuestro espacio? Porque es otra situación. Y si hacemos ese estudio sociológico, podemos decirlo, hay varios aspectos que se consideran, ¿no? Sí. Un poco clarifícame tu pregunta, porque no... Por un lado te decía el tipo de personas que están en la edad.
de viajar, de buscar esas oportunidades, son jóvenes los que están yendo, pero eso por el otro lado decía, va a significar esa desintegración que al inicio decía, ¿no? Es otra forma de establecer las familias, allá trabajando, en Bolivia los niños, claro, los hijos con los papás, sí, pero luego se los llevan o retornan, o cuál es el fenómeno que se da. Mira, ¿no? depende de cuál es la situación. Por ejemplo, casi siempre el inmigrante se va solo. El inmigrante es que busca la oportunidad, ¿no? Y se busca la oportunidad. Una vez que están asentados con algún tipo de trabajo, legalizada su situación, etc., ellos o llevan a sus familias, que hay una reunión de familias, ¿no es cierto? O lo que hacen es que ellos vienen y van, dependiendo también de las edades de los niños, ¿no? Porque imagínate, tienen 22 años, entre los 22 años y los 34, ¿no es cierto? A los 22 años es muy probable que no tengan niños, ahora más que nunca, ¿no? O es muy probable que tengan también, dependiendo de dónde vienen, por ejemplo, ¿no? La población juvenil boliviana es una población que lamentablemente se reproduce muy, muy joven, ¿no? No es raro encontrar padres y madres que tienen, no sé, 16 años, ¿no es cierto? Y ese es un fenómeno que hay que pensarlo de otra manera, pero estos que son padres se encuentran aquí sin poder mantener estas familias. ¿Qué hacen? Inmigran. Inmigran a países donde ellos consideran que van a poder tener opciones económicas que les va a permitir mantener a sus familias, porque estando aquí no pueden mantener a sus familias. O sea, el inmigrante es un personaje que está exclusivamente buscando mejorar su situación económica en los países recipientes, como es en este caso España, ¿no? Esto pasaba en algún momento también en Campo y Ciudad, ¿no? Claro. Ese tipo de inmigración interna, digamos, es un tipo de inmigración que también ha tenido los mismos incentivos, digamos, ¿no? Irte a la ciudad significaba tener acceso a mejores condiciones educacionales, mejor acceso a la salud, mejor acceso a diversiones. Acuérdate que los cines están en las ciudades, no estaban en el campo, ¿no? Pero esto de esta migración interna que decimos también ha generado otros espacios, ¿no? Las zonas preurbanas, y a veces no en las mismas condiciones o en las más óptimas, ha crecido tan rápido que la persona que llegaba del campo no entraba pues a la ciudad, al centro, porque está buscando oportunidades. ¿Dónde se han establecido? ¿Dónde han crecido? Donde se pueden establecer. Claro. No, y esto, claro, ampliado, ¿no es cierto?, al fenómeno fuera ya, es decir, emigrar a otro país. Fuera, ¿no? Ya es una demanda económica más fuerte. Del campo a la ciudad no es una demanda tan grande económica. Como total retorno. ¿Sí? Claro, si te vas en Cochabamba, si tú vives en un pueblecito alejado de Santibáñez, digamos, solamente irte a Santibáñez, ya como un reducto urbano, en principio, te costará el pasaje, que serán, no sé, 8 bolivianos, ¿no es cierto? Y te buscarás la manera de vivir ahí, y luego continuarás y ampliarás y te irás hasta Cercado. Pero en Europa no hay ese tipo de facilidad. Primero has de invertir dinero. Tienes que recuperar esa inversión, ¿no? Y claro. Ahora esto normalmente la gente también se ha hecho préstamos, ¿no? Que es otro fenómeno que tiene un efecto aquí. Los préstamos que son con garantías normalmente o de sus padres o de parientes, y esos préstamos tienen que ser devueltos, ¿no? Y los primeros meses de trabajo normalmente contribuyen a los pagos de esos gastos. Todos conocemos, de hecho, un amigo o amiga que tenga parientes en el exterior, ¿no? Claro. Es que, de verdad, un 30% no es moco de pavo, es un montón de gente. Y si tú piensas que de un grupo de bolivianos que reunimos prácticamente 100, cogemos 30, que es mucho, ¿no? Y que se van. O sea, hablar en porcentajes muchas veces da una sensación de que no son tan importantes los números, pero son increíbles. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Cómo se ve?
Lo que hay que hacer con la inmigración es que uno no puede retenerla en la inmigración. La inmigración va a existir siempre, ha existido siempre y va a existir siempre. Ha habido momentos, pero no momentos más y menos. Claro, precisamente porque la inmigración depende de qué condiciones económicas tienes, ¿no es cierto? Estamos hablando de inmigrantes económicos, no políticos, no por guerras, ¿no? Nosotros vivimos en paz y podríamos vivir perfectamente aquí, pero nuestra inmigración es una inmigración económica. Están buscando mejores condiciones de vida. Aquí el tema laboral es un tema fuerte. De los profesionales que salen, no todos encuentran trabajo de inmediato, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen en ese interín? Tienen que hacer algo. Y hacer algo es precisamente salir. Ahora se está presentando un fenómeno al revés. Son los españoles los que no están encontrando trabajo profesional y están inmigrando. Chile está llenándose de españoles, Bolivia Perú, también. Bolivia. También. O sea, en porcentajes estamos siendo receptores de migración calificada. Que antes la migración española era como la nuestra, no calificada. O sea, estos fenómenos se van a repetir ad eternum. Lo que es importante es que seamos conscientes de que estos fenómenos también pueden tener ventajas, porque la inmigración no es mala. Primero hay que romper este mito de que el inmigrante está haciendo mal, lo está haciendo muy bien, pero muy bien. ¿Por qué no es mala? ¿Cómo se la entiende? Porque dices que puede ser mala. Si tú estás yendo a buscar a mejorar tu vida económica, ¿qué problema hay? Si estás yendo a abrir otras perspectivas para tu crecimiento personal con calificaciones, ¿por qué va a ser malo? O sea, poner el título de inmigrante, igualarlo con malo, es un error. La inmigración es buena, porque además abre las perspectivas a la gente. Los inmigrantes que han trabajado sacrificándose un montón, cuando vienen aquí de vuelta, que se han dado casos, es otra gente con otras perspectivas que vienen a cooperar con un país, a dar más empuje a este país. Es importantísimo. Hay que ver todos los aspectos, ¿no? Todos los lados, y de hecho lo que usted decía hace instantes. Si bien eso se da acá, con Bolivia, pero también tenemos a personas de Europa en territorio latinoamericano, ¿no? En diferentes países. Claro, y también eso es positivo. Ecuador está haciendo un uso maravilloso de los inmigrantes calificados españoles. Les está invitando a que vayan a trabajar en sus universidades, a que vayan a trabajar en sus colegios, porque hay una mano de obra calificada que está desempleada. Ecuador está haciendo muy buen uso de esta migración al revés. Y profesionales bolivianos también nos gustaría ver en esa misma circunstancia, ¿no? Claro. En otros países, claro, ¿no? Claro. Calificada. Y es que antes ese tipo de inmigración era una inmigración, acuérdate que nosotros hablamos de inmigración porque se ha hecho masiva. Antes había una inmigración a Europa de mano de obra calificada, lo mismo a los Estados Unidos, en menor escala a la Argentina, a Chile, en menor escala a Perú, pero eran médicos, eran profesionales de la salud, enfermeras, eran profesores, mano de obra que calificó este país y que se iban. ¿Y cuál era el trabajo allá? A trabajar igual. Los médicos trabajan como médicos, hay muchísimos. La inmigración en España de médicos, particularmente médicos y dentistas, que eran los más aventajados, encontraban trabajo rapidísimamente. Bueno, Carlos Torranzo en los estudios de Avia Yala Televisión. Última pausa de Miradas, señores, y retornamos. Gracias por continuar con Miradas. Y decimos, para ir cerrando ya la entrevista, la visita también que hace Carlos Torranzo a los estudios de Avia Yala Televisión, a propósito de la importancia de la migración, no es verla de manera negativa, me decía. ¿Qué importancia tiene aspectos positivos de ambos lados y de vuelta cuando boliviano sale y cuando también varias personas están en nuestro país, ¿no? Yo creo que primero hay que plantear claramente, la inmigración como un fenómeno universal no es malo. No es malo. No es malo. Lo que sí pasa es que la inmigración muchas veces tiene un efecto negativo en el país exportador, digamos, de inmigrantes, ¿no? Porque muchas veces se va a mano de obra calificada, ¿no? Que ese ha sido un fenómeno
que nos ha sucedido antes. El inmigrante boliviano que iba a Europa o a Estados Unidos era un inmigrante calificado en las universidades bolivianas, con impuestos bolivianos, con costes bolivianos, y se iba para trabajar en Estados Unidos o en Europa, y para el país era muy barato. O sea, el país recibía mano de obra calificada. Ahora se está dando el fenómeno, como te decía antes, al revés. Nosotros la América Latina está recibiendo, y muchos otros países están recibiendo inmigrantes jóvenes españoles calificados, ¿no es cierto? Y este es un fenómeno para nosotros beneficioso, pero para España no es beneficioso, ¿comprende? Ahora, el inmigrante normal, digamos, es un inmigrante que tiene intenciones grandes de trabajar, pero no puede trabajar. No puede trabajar porque no hay fuentes de trabajo. Aquí no se han generado fuentes de trabajo que puedan absorber al máximo la demanda laboral, ¿no? Y este es un problema. Porque claro, si tú tienes un trabajo con buen sueldo aquí, con perspectivas educativas para tu familia, etc., no te vas a ir nunca. Nunca te vas a quedar. Hemos escuchado al gobierno hablar de ese incentivo al presidente Evo Morales en reiteradas oportunidades para que profesionales retornen al país. Hay que darles condiciones, bien lo decía, pero se tiene que trabajar en aquello. Sí, evidente. Yo creo que ese es un tema que tendría que trabajarse muy seriamente y tomando en cuenta prácticamente todo. Ya te decía al principio del programa que las embajadas y los consulados están haciendo una buena labor ahora, pero su labor no tiene que ser simplemente esta de el Estado boliviano donde tú estés, sino tiene que ser el Estado boliviano que te va a incentivar a que tú vuelvas al país con las calificaciones que puedes encontrar aquí, ¿no? Porque, claro, si tú has estado trabajando en la construcción, has aprendido otras cosas en la construcción, y si estas cosas que has aprendido las calificas, las tecnificas más en algunos cursos que pueden darte en España y te vienes aquí con esos títulos, una maravilla, estás beneficiando al país de una manera increíble. Oportunidades y que tienes que crearlas. El retorno, todos los inmigrantes quieren volver, todos tienen el plan de volver. No hay inmigrante de los que tú hablas en general que diga que no quiere volver. Habrán casos, evidentemente hay casos, pero son los mínimos. La mayor parte del inmigrante tiene una referencia directa con el retorno, con su tierra. Muy bien. En este sentido, en esta lectura que tenemos, Carlos, ¿cómo está Bolivia en tema de estos aspectos que decíamos? El de buscar ese retorno que hablábamos que se está iniciando, que sería bueno consolidarlos por un lado, pero por el otro también en el profesional que sale, se capacita, que a veces hasta se generan las becas, y que venga, lo ideal es el retorno y se desenvuelva y aporte al desarrollo del país. Claro. Que es el ideal que se tiene, ¿no? Claro, si tú sales a tecnificarte, a calificarte más, tienes unas becas y esas becas tienen cláusulas específicas de retornar. O sea, las becas son otra cosa. Pero estamos hablando ya de gentes que están ahí. O sea, 30 personas de cada 100 están en España. ¿Sí? Estas personas que queremos que vuelvan, tenemos que darles las oportunidades aquí. ¿Cómo hacemos? Incentivando que se tecnifiquen, que se califiquen en donde estén, en este caso en España, y que vuelvan aquí con sus calificaciones, pero que además tú les facilites, a nivel de políticas de gobierno, les facilites la reinserción, porque es muy difícil el volver de otro país después de haber estado 10 años. ¿Cuánto tiempo has estado, claro, en un país? Es que ya 5 años es un montón de años. Y 5 años ya has perdido incluso amigos, has perdido contactos. Y volver de cero, digamos, ¿no? Claro. Y eso tienes que incentivar, dando todos los mecanismos posibles para favorecer el retorno, ¿sí? Y favoreces el retorno, claro, quieres que vengan manos calificadas, ¿no es cierto? Porque
porque tener mano descalificada no tienes incentivos, tendrías que calificarlos tú aquí. Y si puedes hacer eso, genera una educación técnica urgentemente. Las universidades están llenas de gentes que deberían estar realmente estudiando en colegios técnicos, porque las universidades están repletas, calificándose para entrar en las filas del desempleo. Entonces, es un fenómeno que se toca, el fenómeno de la educación, el fenómeno de la inmigración, se tocan todo el tiempo. Si tú has estudiado medicina aquí y no encuentras trabajo de médico, te vas a ir. Y es un coste para el país. Si tú has estudiado ingeniería aquí y no encuentras trabajo. Por tanto, tenemos que generar aquí fuentes de trabajo calificadas y técnicas. Porque las ramas técnicas son importantes. Aquí no le damos mucha importancia a las ramas técnicas. O sea, que se tiene más espacios, ¿no? Hay que generar esos espacios, aquí hay que crear educación técnica, media y superior, pero urgentemente. Y hay que generar las fuentes de trabajo. Hay que abrir fuentes de trabajo. Y ese es el trabajo que el gobierno tiene que hacer. Yo me imagino que es parte de su compromiso, pero tiene que ser más evidente. Hacerlo visible, visibilizar. Claro. Bolivia tiene una importante participación en el exterior, más que otros países. Estamos en un segundo, tercero, cuarto lugar de personas que salieron, ¿no? ¿En qué sentido? Me refiero a la cantidad de personas. Es de Bolivia de donde salen más. He visto de Ecuador también, un importante número. Uruguay, una posición, una lectura general de eso. Sí, ¿no? mira, hay, por ejemplo, en España es la cuarta o quinta posición de inmigrantes bolivianos en España, ¿no? La mayoría son ecuatorianos, seguidos de los colombianos, bueno, de los marroquíes en realidad. Los colombianos van después y vienen los peruanos y los bolivianos. Ahí está. Como que hay importante participación de Latinoamérica, sí, ¿no? Claro, muy importante. En toda Europa la participación latinoamericana es muy importante. Para agradecerle su presencia, Carlos, por habernos visitado. ¿Cuál es el mensaje final? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo vemos? Mira, primero que nada, pensar seriamente que la inmigración no es mala, es muy positiva. Segundo, antes de inmigrar, piensa muy bien qué es lo que vas a hacer y también piensa que has de volver. Porque este viaje de ida y vuelta es muy importante. Muy bien. Carlos, ha sido un gusto conversar estos minutos. Muchas gracias. Nos ha acompañado Carlos Toranzos, politólogo, además catedrático jubilado de Anglia Ruskin, esto en el Reino Unido de la universidad. Hablando de esto, ¿no? Que de repente no lo hemos ido tocando y lo veíamos de una forma o con una sola lectura. A ver, hay que verlo de todos los aspectos y también cuál es la participación del Estado en esto que buscamos. Si queremos el retorno, generar los espacios o los ingresos también que se genera y ver otras políticas que tienen que ver con el tema de migración. Lo decíamos, son 706.000 los bolivianos que se encuentran fuera del país, un gran porcentaje en estos países. En su mayoría hablamos de Argentina, hablamos de España y también de Estados Unidos. Esto ha sido Miradas, el programa de hoy, y muchas gracias por su atención. Permiso.